profesor Edmundo Villacorta un poco esta primera parte de este evento, ¿no? He tratado de ceñirme un poco al tema porque, bueno, hoy día hay luego una siguiente sesión y mañana, creo que en una semana también. Y yo voy a tratar de concentrarme en la presentación que me han pedido, que es un poco cómo la naturaleza jurídica influye en el derecho a la remuneración, ¿no? En este tema tan interesante donde pues hoy día hay casi una uniformidad en el criterio de que ante una reposición vía un despido incausado, vía un despido fraudulento, ¿no? O en general mediante una acción de amparo se paga indemnizaciones y no una remuneración vacacional. O unas remuneraciones devengadas, ¿no? Así que voy a un poco partir de eso, ¿no? Recordar nada más de que el contrato de trabajo es un contrato pues, de prestaciones recíprocas, ¿no? Donde está, por un lado, es un acuerdo de voluntades, un acuerdo no necesariamente escrito, ¿no es cierto? Donde el empleador es una persona natural o jurídica, ¿no? De hecho, todos aquellos que tienen empleada del hogar son empleadores, ¿no? Espero que lo tengan en planilla nada más. ¿No? La informalidad doméstica es la más grande informalidad del país, ¿no? Y el trabajador que siempre sea persona natural, ¿no? Entonces este acuerdo de voluntades se materializa siempre y cuando haya tres elementos esenciales, ¿no? Algo bueno para el país es que hoy día todo el mundo coincide en que esos son los tres elementos esenciales, inclusive en el régimen laboral público de la 276, ¿no? Porque los administrativistas siempre por ahí renegaban de estos elementos, pero hoy día hasta la ley marco del empleo público, el proyecto de ley de servicio civil que se está debatiendo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Indecopia, el Tribunal Fiscal, el Tribunal de servicio civil también, todo el mundo coincide en que los tres elementos esenciales de una relación laboral pues son los que están ahí, ¿no? La prestación personal, la remuneración y la subordinación. Hoy día tratamos el de la remuneración a propósito de un juicio, ¿no? Un tema, la verdad, bastante interesante. Entonces, en el marco de un contrato de trabajo que se quiebra por decisión unilateral del empleador, ¿no es cierto? Y que luego en un juicio se declara que ese acto unilateral del empleador es nulo porque el despido fue sin causa, porque el despido fue fraudulento, por violencia, amenaza, engaño, o porque fue en general nulo, ¿no? Los típicos despidos nulos son por razones antisindicales, lamentablemente, y por razones de maternidad. En esos casos, ¿no? Hay otros casos, pero centralmente los despidos nulos se concentran en esos dos. Lo que se debate es pues que, ¿no es cierto?, en el proceso de ese juicio, ¿no? Que demanda 1 o 2 años, ¿no? ¿Qué se paga al trabajador luego de la reposición, ¿no? ¿Se le paga remuneraciones de venganza o indemnización? Sobre esa base un poco, ¿no? Cuando el contrato se suspende durante ese juicio, ¿no? Lo que debería corresponder en nuestra opinión, adelanto, es las remuneraciones devengadas, más que una indemnización. Algo previo, porque claro, se habla de remuneraciones devengadas, pero el espectro es mucho más que remuneraciones devengadas, ¿no? Yo hablo de, si quisiéramos hablar de qué cosa es lo que recibe el trabajador, lo más genérico que podríamos encontrar, podríamos poner beneficios. También podríamos poner conceptos, ¿no? Pero bueno, los beneficios que recibe un trabajador para efectos pedagógicos de esta charla pueden ser ingresos o condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son aquellos pues, que no ingresan a planilla, ¿no? Son los que los contadores llaman gastos. Las condiciones de trabajo son los uniformes, son las herramientas, todo lo que sirve para trabajar, ¿no? En consecuencia, durante un juicio, y si yo gano el juicio, las condiciones de trabajo no entran a discusión, porque si no trabajaste no hay condición de trabajo, no hay algo que la empresa te tenía que haber dado, digamos, para que prestes el servicio, porque no ha habido servicio. Lo que se discute en un juicio de reposición, luego de ganar el proceso, no es los ingresos, ¿no? Pero los ingresos de los trabajadores pueden ser de dos tipos. Pueden ser remuneraciones y conceptos no remunerativos, ¿no? Las remuneraciones son lo que vamos a tocar hoy día centralmente, pero en un proceso, ya sea aún cuando sea de indemnización por daños y perjuicios, donde yo pida esta reparación ante una reposición, igual lo que se debe pedir, ¿no es cierto?, y se debe reconocer judicialmente, no solamente en lo remunerativo, que es los 14 sueldos al año, ¿no?, sus 12 sueldos y sus 2 gratificaciones, o en el sector público serán los aguinaldos, estos limitados que da el Estado, sino además los conceptos no remunerativos, ¿no?, que no son condiciones de trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, las utilidades,
por ejemplo la CTS, que no es remuneración, por ejemplo unas asignaciones por fallecimiento, si fuera el caso, asignaciones escolares, ¿no? Una liberalidad por allí que dio el empleador, ¿no es cierto? El valor de la canasta de Navidad que el empleador otorga eventualmente, más el pago, qué sé yo, ¿no? Entonces, todos esos conceptos no remunerativos también entran a tallar, ¿no? No solamente quedémonos en las palabras remuneraciones devengadas y son 14 sueldos, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Es todo aquello que el trabajador debió percibir, ya sea de origen legal, ¿no? O autónomo, ¿no? Ya sea, y dentro del autónomo, pues cualquier regla, ¿no? Es decir, proveniente del convenio colectivo, proveniente de la costumbre, proveniente del reglamento interno de trabajo, una política de la empresa o de un contrato individual, ¿no? Entonces, en verdad hablamos de mucho más que las meras remuneraciones, ¿no? Y claro, a veces en los procesos uno se da cuenta que un trabajador no demanda estos conceptos no remunerativos de pronto. Demanda todo, pero no demanda las utilidades, por ejemplo. O no demanda el valor de algunos conceptos no remunerativos como la escolaridad o la canasta de Navidad, que al ser ingresos deberían, ¿no es cierto?, seguir la misma suerte que las remuneraciones básicas más la gratis, ¿no? Esto es importante para entrar a precisar el tema, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos un poco en la palabra remuneración, ¿ya? Por un momento en la siguiente filmina, para ver el concepto tan lamentable limitado que tiene la legislación peruana sobre lo que es remuneración, ¿no? Para la ley peruana, ¿no? Me ciño centralmente al régimen privado, ¿no? La remuneración es todo aquello que es contraprestativo, ¿no? Acá hay una primera observación, ¿no? Porque no todo lo que el trabajador recibe es contraprestativo. Entonces, cuando está de vacaciones, ¿qué cosa recibe el trabajador? Eso no es remuneración, ¿no? O cuando el trabajador, la empresa le da licencia sindical a un dirigente sindical y recibe la remuneración, como no trabajó, entonces no es contraprestativo, pero sin embargo sigue siendo remunerativo. Entonces aquí hay una primera falencia de la norma, ¿no? En el sentido de en principio, limitar lo remunerativo a lo contraprestativo, ¿no? Claramente supera el concepto de contraprestativo a la remuneración, ¿no? Pero bueno, llama la atención este concepto que de entrada limita un poquito, ¿no? Y claro, eso es un argumento también para aquellos que dicen que como no trabajaste, no hay contraprestación, en consecuencia no pagas remuneraciones luego de un juicio, sino debe corresponder una indemnización, ¿no? En segundo lugar, la remuneración puede ser en dinero o en especie, ¿no? No necesariamente todo se debe pagar en dinero. De hecho, la legislación peruana, uno de los grandes, otro problema que tiene la legislación peruana es que no tiene un tope para pago en especie. Lo usual en legislación comparada es que haya topes, 20-30% del básico, del total. Pero en el Perú, en teoría, ¿no es cierto?, un empleador podría suscribir un acuerdo con el trabajador para que le pague el 100% del sueldo en especie. Claro, si me pagan pepitas de oro, de repente no tengo ningún reparo, ¿no? Pero salvo esos casos, digamos, normalmente el pago en especie siempre tiene limitaciones y siempre sugiere un trabajo adicional, ¿no? El pago con especie, de acuerdo a la OIT, además debería ser limitado, no restringido, pero en el Perú no hay un límite, desafortunadamente, al pago en especie, ¿no? No importa el nombre que se le dé, esto es algo simpático de la norma, estamos de acuerdo, ¿no? No importa el nombre que se le dé, ¿no? Yo le puedo llamar honorario profesional, pero si en la práctica tiene sitios, trabajadores, etcétera, primacía de la realidad salarial y aquello que es honorario es sueldo, ¿no es cierto? A pesar de que yo le llame honorario, ¿no? O si yo le pago a alguien escolaridad, como he visto algún caso la vez pasada, le pago escolaridad todo el año y no tiene hijos. Entonces, eso es remunerativo, pues, ¿no? Presunción salarial, ¿no? Hay una presunción remunerativa en el Perú, ¿no? La regla en el Perú es que todo lo que recibe el trabajador debería ser remuneración, salvo que por ley expresa esté excluido, o porque por su naturaleza, pues claramente no sea remunerativo, ¿no? Por ejemplo, las indemnizaciones, ¿no? No hay ninguna ley que diga que la indemnización por despido arbitrario es no remunerativo, pero es obvio, ¿no es cierto?, al ser compensatorio más que contraprestativo, no es remunerativo. Ya vamos a ver que luego la ley dice que finalmente dice que la remuneración es aquello que genera libre disponibilidad, ¿no? Este es uno de los peores conceptos de la ley, ¿no? La remuneración es de libre disponibilidad. Entonces, si yo le digo a un extranjero cuando viene al Perú, ¿no? Yo te pago tu casa que vale $1000 mensuales y pongo en el contrato que tú no puedes arrendar, subarrendar, no puedes usufructuar ese inmueble, en consecuencia eso ya no es remuneración, porque no es de libre disponibilidad. Y cuando debería ser remuneración en especie, ¿no? Claramente lo es, ¿no? Porque genera una ventaja patrimonial, ¿no? Un ahorro, un beneficio. A todo trabajador yo le doy su sueldo y con su sueldo ya verá si se alquila, paga techo propio, en fin, ya verá
una hipoteca, en fin, ya verá cómo hace para obtener su vivienda con su sueldo. En consecuencia, cuando yo traigo un extranjero al Perú o muevo a un trabajador de Lima provincia de manera permanente y le pago la vivienda, esa remuneración debería ser remuneración en especie, a pesar que yo pacte que no lo puede usufructuar, el trabajador no lo puede subarrendar, ¿no? Entonces este concepto de la libre disponibilidad genera una indebida confusión en la ley, ¿no? Aquí está mal esto, ¿no? En realidad la ley debió enfocarse en algo que hablan muchas personas, ¿no? Que es que la remuneración es todo aquello que genera una ventaja patrimonial. Todo ahorro. La remuneración debería ser todo aquello que genere un ahorro, un beneficio al trabajador. Consecuentemente, si yo al trabajador, por ejemplo, todos los días le pago la alimentación, que se paga muy común, por ejemplo, en el sector manufactura hoy día, ¿no? Todos los días le pago al trabajador alimentación diaria. Ese valor de la alimentación diaria es remuneración, porque se ahorra su lonchera, ¿no? Entonces hay una ventaja patrimonial y eso es una remuneración en especie. Algunas empresas no lo ponen en planilla, dicho sea de paso, ¿no? La remuneración también es aquello que es puesta a disposición, ¿no? Vine a trabajar hoy día y no hay luz. ¿Me pagan o no me pagan? Me tienen que pagar, ¿no? Porque otra cosa que le falta a la ley peruana es que la remuneración es por cuenta ajena, ¿no? El contrato de trabajo es uno por cuenta ajena, yo trabajo para ti. Entonces, como yo trabajo para ti, ¿quién asume, quién se gana con los beneficios del trabajo mío? La empresa. Si yo trabajo en una empresa de laboratorio y mañana invento la cura, imagínense, para la gripe, ¿no? Máximo la empresa me dará la autoría moral. Ah, tú fuiste el autor. Pero toda la plata, todos los beneficios, las regalías se la lleva la empresa. Porque la empresa, ¿no es cierto?, se beneficia de los frutos de mi chamba. Sin embargo, los riesgos del negocio, ¿quién lo asume? El empleador. Porque yo trabajo por cuenta ajena. De tal manera que si mañana no hay luz y no hay chamba, ¿no es cierto?, yo soy digitador y no puedo estar en la computadora porque no hay energía eléctrica, pues piña el empleador, ¿no? Igual me tendrá que pagar. Porque el contrato de trabajo es uno de cuenta ajena, de por cuenta ajena. Los riesgos del negocio, las vicisitudes de la relación laboral, la asume el empleador. Esa es otra gran ausencia en la ley, ¿no? Entonces, si uno analiza el concepto de remuneración en la ley, la verdad es, con respecto a la persona que lo preparó en el 91, en el año 91, tiene muchas deficiencias, ¿no? Muchas deficiencias, el concepto de remuneración, ¿no? Yendo un poco al tema ya, la naturaleza del contrato de trabajo, como dice la profesora Mónica Pizarro en un libro que se titula La remuneración, la naturaleza del contrato de trabajo determina mucho las características de lo que es remuneración. Por ejemplo, se dice que el contrato de trabajo es uno de prestaciones recíprocas, es cierto, ¿no? Yo presto mis servicios y a cambio de mis servicios me pagan, y eso que me pagan es la remuneración. Claro, una de las características, no la ineludible, no la esencial, pero una de las características del contrato de trabajo es que es contraprestativo. Además, el contrato de trabajo es un contrato oneroso, ¿no? No es un contrato gratuito, ¿no? Entonces, al ser oneroso, lo que le paga al trabajador genera una ventaja patrimonial, un ahorro, un beneficio, ¿no? Algo que mejora su posición económica. Y finalmente, es un contrato conmutativo con prestaciones aleatorias. ¿Qué quiere decir conmutativo? ¿No? Que la obligación de uno es el derecho del otro, ¿no? El empleador tiene la facultad de dirigir y el trabajador tiene el deber de obediencia, ¿no? El trabajador presta sus servicios y el empleador le paga la remuneración, ¿no? Entonces, la obligación de una es el derecho del otro y viceversa, ¿no? Tiene elementos aleatorios sin duda, ¿no? Porque es por cuenta ajena. Y al ser por cuenta ajena, como yo adelantaba, cualquier cosa que le pase al trabajo y que me impida a mí trabajar, el riesgo lo asume el empleador. ¿Cuál es el sustento de la remuneración? Que creo que esto es importante para un poco aterrizar al tema de qué corresponde pagar, ¿no? O indemnización o remuneración de vengadas luego de un juicio que un trabajador gana. El origen de la remuneración es el contrato de trabajo, pues uno diría tal vez, ¿no? Porque si hay un contrato de trabajo te pagan la remuneración. Pero no lo es, porque el origen de la remuneración no es el contrato de trabajo, porque para empezar, la remuneración es un elemento esencial del contrato de trabajo. Es decir, ¿no? Uno de los tres elementos esenciales, ineludibles para que exista una relación laboral es la remuneración. En consecuencia, la remuneración no puede, al ser un elemento esencial, no puede ser causa, el contrato de trabajo no puede ser causa de un elemento. Lo segundo es que es contraprestativo, está claro que no es contraprestativo, ¿no es cierto? La remuneración supera el carácter contraprestativo. Hay ejemplos donde el trabajador no labora y le pagan. Todo lo que el profesor Villacorta señalaba como suspensión imperfecta de labores, ¿no? En los primeros 20 días de enfermedad al año del trabajador, ¿quién los paga? El empleador. El empleador asume el riesgo de la enfermedad del trabajador durante 20 días al año.
y ahí no hay trabajo, pero igual tiene que pagar, ¿no? O cuando el trabajador, miembro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, dice la norma hoy día, tiene 30 días para destinar al año temas de seguridad y salud, los representantes de los trabajadores en seguridad y salud, ¿no? Esos 30 días al año son remunerados y el empleador los tiene que pagar, a pesar de que el trabajador no laboró. Otra posición es que la remuneración es puesta a disposición, ¿no? Una posición un poco más, digamos, que comprende un poco más, ¿no? A mí me pagan por poner a disposición mi trabajo, ¿no? Y claro, efectivamente, si hay un riesgo de negocio, el empleador tiene que asumir, ¿no? Entonces yo puse a disposición mi trabajo, si no hay trabajo es culpa del empleador, igual me pagan. Sin embargo, no siempre la remuneración es por puesta a disposición, ¿no? Más bien, hay casos donde yo no pongo a disposición y me pagan, como por ejemplo las vacaciones, ¿no? O el domingo, ¿no? El domingo es pagado, ¿no? El concepto peruano es descanso semanal remunerado, el domingo es pagado, por eso tu sueldo, cuando quieres, de tu sueldo mensual, quieres obtener tu remuneración diaria, lo divides entre 30 y no entre 26 días laborables, ¿no? O 22 si es de lunes a sábado, no trabajas, si no trabajas domingo ni sábado, ¿no? Entonces, no necesariamente la puesta a disposición es la respuesta, ¿no? Porque no siempre el trabajador pone a disposición trabajo. Es más, hay casos, reitero, donde no se trabaja, pero igual te pagan. Ni siquiera pongo a disposición mi chamba, igual me pagan. Estoy enfermo 20 días, igual me pagas. Los 4 días de licencia por enfermedad, ¿no? Para celebrar el nacimiento de mi hijo, ¿no? Entonces la ley dice, no, si tú tienes un hijo, nace tu hijo, tienes 4 días para festejar. Entonces esos 4 días para estar con tu hijito, no es remunerativo. Pero yo no puse a disposición mi trabajo. Más bien, no pongo a disposición y me pagan. De ahí sigue el otro concepto de repente de remuneración. La remuneración tendrá sustento en lo que se llama el salario social, ¿no? Que es el concepto más difundido tal vez hoy día, ¿no? Que es que la remuneración se da por protección social a veces. Pero, por ejemplo, ¿por qué me pagan cuando estoy de vacaciones? Hay un tema de salario social, ¿no? El trabajador tiene derecho al descanso, tiene derecho al ocio, tiene derecho a recuperar la fuerza, estar con su familia, qué sé yo, 30 días al año, en consecuencia es un derecho humano universal, de tal manera que el salario social es el elemento que permitiría al trabajador pagar, ¿no? Al empleador pagar. Entonces el sustento es el salario social, la teoría del salario social. Sin embargo, no todo es salario social, ¿no? Porque cuando trabajas, me pagan. Y ahí no hay salario social. El salario social busca más bien cubrir aquellos casos donde no hay trabajo y hay pago. Pero cuando hay trabajo, ¿no es cierto? Ahí no hay teoría de salario social, hay trabajo. Yo me gané con mi sudor el sueldo, ¿no? Entonces el salario social sirve, pero no para todo. Otro ejemplo es la libre disponibilidad, ¿no? Se dice, la remuneración es de libre disponibilidad. Para que algo sea remunerativo tiene que ser de libre disponibilidad. Y claro, el ejemplo típico es, te doy 1000 soles, ya tú haces lo que quieras con los 1000 soles. Ya está, libre disponibilidad. Pero reitero, eso no es un buen concepto de acercarse a la remuneración, porque hay casos donde no hay la libertad, la libre disponibilidad es limitada, pero es remunerativa. Por ejemplo, todos los días te doy alimentación en Lima, en una ciudad. Entonces todos los días te doy la alimentación al trabajador. Esa alimentación diaria que le doy al trabajador, o sea, el trabajador o lo consume en el comedor o no. No es que, a ver, me llevo la comida y me la como en mi casa, ¿no? O la vendo, la revendo, no. Tú la tienes que comer acá. Y cuando la comas, es remuneración. Cada vez que consumas todos los días desayuno, almuerzo, comida, ¿no? Aquí en el comedor, la empresa te lo va a pagar. Y eso es remuneración en especie y se debe colocar en planillas. Entonces, pero aquí el trabajador, ¿qué disponibilidad tiene de esa alimentación? Si uno dice que es de libre disponibilidad. Ninguna, que yo la recibo, me la tengo que comer, ¿no? No hay forma de que me la lleve, está prohibido, ¿no? O la casa que le doy a un extranjero, como reitero, ¿no? O si le digo a un trabajador, te pago 1000 soles, pero esos 1000 soles me tienes que traer factura de papas, camotes y yuca. Todos los meses me tienes que traer factura de papas, camotes y yuca de 1000 soles. Y si no me traes la factura, no te pago. ¿Ahí sería de libre disponibilidad o no? No, dicen que bueno, no es de libre disponibilidad. Entonces ahí inventamos la forma de evasión masiva del Perú, pues, ¿no? Le digo al trabajador que me traiga facturas y como eso ya nada es remunerativo porque no es de libre disponibilidad. Entonces el concepto de libre disponibilidad tampoco ayuda mucho. A mí me gusta mucho el último concepto, ¿no? Que tiene más consenso hoy día, que es que la remuneración es aquello que genera ventaja patrimonial, ahorro, beneficio, ¿no? Le pongo otro ejemplo un poquito más sofisticado, tal vez no tan conocido. El empleador paga mis impuestos, ¿no? Qué bacán es, ¿no? Que el empleador pague mis impuestos. En el Perú está permitido, en algunos países como España está prohibido que te paguen tu impuesto. En el Perú, la empresa puede pagar mi impuesto, ¿no? Lo máximo.
Entonces paga mi AFP y mi impuesto. Entonces yo recibo 10.000 soles de bruto, ¿ok? Y me deberían descontar, pongamos un ejemplo, 3.000 soles y me llevaría 7.000 al bolsillo. Sin embargo, cuando el empleador me asume el impuesto y me dice, no te preocupes, yo de mi bolsillo otro voy a pagarle a la SUNAT y al FP o a la ONP los 3.000. Entonces resulta que mi sueldo bruto es igual al sueldo neto, 10.000. Porque el empleador, en vez de contarme 3.000 para pagarle a la SUNAT, a la FP o a la ONP, no me descuenta nada, me paga mis 10.000 y los otros 3.000 del otro bolsillo los saque y los paga al fisco. Entonces no hay evasión acá. La pregunta es, ¿esos 3.000 que el empleador paga de su bolsillo, es remuneración o no? ¿Cuánto es mi remuneración? ¿10.000 o 13.000? 10.000 más 13. La respuesta creo que es 13.000. ¿Por qué? Porque hay ventaja patrimonial, hay ahorro y beneficio. Pero si se dan cuenta, esos 3.000, yo no la vi, no es de libre disponibilidad, ¿no? Entonces, y tampoco es tan contraprestativo. Consecuentemente, a mí me parece que el concepto de ventaja patrimonial, que la remuneración es aquello que genera una ventaja patrimonial, es lo que se debería apuntar. Para cerrar, 2 filminas nada más. Entonces, salarios caídos o indemnización. A mí me parece que es lo que está a la derecha de ustedes, ¿no? Debería ser remuneraciones de vengadas, salarios caídos, ¿no? Y no indemnización. ¿Por qué? Cierro con esta filmina. La consecuencia natural de la reposición son los devengados, más los beneficios sociales. Es la consecuencia natural. Fíjense qué increíble, ¿no? ¿Por qué reponen al trabajador? Porque se ha violado un derecho constitucional, el artículo 22, derecho al trabajo. Entonces, fíjense, la ejecución de un derecho constitucional, que es el derecho al trabajo que origina la reposición, no causa, no motiva las remuneraciones de vengadas, sino el pago de una indemnización. No parece coherente, creo yo, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo, por lo menos, ya ok, no en los juicios de amparo del TC, pero por lo menos en la justicia ordinaria de la nueva ley procesal del trabajo, los jueces deberían aplicar las normas de despidos nulos y consecuentemente, ¿no es cierto?, reconocer devengados. Además, el tema de la indemnización es de locos. Es más complicado todavía, más carga al trabajador, más carga judicial, ¿no? Más carga para probar cómo pruebas la indemnización moral, ¿no? A la persona, al proyecto de vida, etc. La remuneración de venganza es más simple. Cálculo, perito y se acabó. Y si el trabajador quiere daño moral a la persona, lo agregará, ¿no? Porque está claro hoy día que sobre las remuneraciones de venganza el trabajador puede agregar, ¿no es cierto?, puede incorporar como pretensión adicional el pago de los daños y perjuicios. Para cerrar, yo creo que el tema de 2 reflexiones nada más, ¿no? La amparización de los despidos, ¿no? Siento que a pesar de la nueva ley procesal del trabajo, hay todavía una tendencia a que el amparo sea la vía natural para la reposición, y yo creo que está mal, ¿no? Creo que debe ser la vía ordinaria, ¿no? La vía ordinaria tutela más hoy día, ¿no? Porque la vía abreviada, mejor dicho, de la nueva ley procesal del trabajo, permite, ¿no es cierto?, cautelar, justicia especializada, justicia oral, probanza mejor, etcétera, ¿no? Pero todavía creo que algunos jueces, sobre todo civiles o constitucionales, se resisten a dejar de ver amparos laborales en sede constitucional, ¿no? Creo que al final se debe unificar criterios, ¿no?, entre el T6 y la Corte Suprema. En mi modesta opinión, debería variarse y debería pagarse remuneraciones de venganza y no indemnizatorias. En fin, ese es el tema, ¿no? Creo que este evento a mí me parece que es muy bueno, creo que es el primero donde se discute este tema tan medular para los trabajadores, ¿no? Y nada, eso es lo que yo quería un poco compartir con ustedes. Muchas gracias.